Hola a todas, ¿todo bien? ¿Qué tal? Ahora estamos iniciando otro vídeo de Rectaracio, un canal especializado en Derecho Internacional, conmigo, el profesor Flavio Delian Bastos Pereira y también con la profesora Natalia Franza. Hoy hablaremos de cómo se desarrolló el concepto de crimen de agresión, actualmente uno de los cuatro denominados crímenes fundamentales, es decir, uno de los cuatro crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional ubicada en La Haya. Tal vez sea el crimen de agresión uno de los menos comentados, tampoco conocido, de entre los crímenes internacionales, a pesar de constituir una antigua dinámica de guerra y de la historia de la humanidad. Propongo en este vídeo un análisis de la evolución y de la definición del crimen de agresión, observando los instrumentos jurídicos que menciono a continuación. Uno, el Tratado de Asistencia Mutua de 1923. Dos, el Protocolo de la Solución de Controversias Internas de la Sociedad de las Naciones de 1924. Tres, el Pacto Briand-Kellogg de 1928, que sin embargo no preveía sanciones, circunstancia que les sacó su eficacia. Los juicios celebrados entre 1946 y 1949 por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, basado en el artículo 6 de la Carta de Londres del 8 de agosto de 1945, y también por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocido como el Tribunal de Tokio. Otro fato histórico muy importante para la comprensión del crimen de agresión. 5. A aprobación de la resolución 3314 de 1974 de las Naciones Unidas. Esta resolución enfrentó dos cuestiones fundamentales. Primera, debería la ocupación y la anexación del territorio de un país soberano constituir los elementos esenciales del crimen de agresión. Es muy importante el recuerdo de que la anexión de Crimea en 2014 fue una de las orígenes del actual conflicto armado en Ucrania. Otra pregunta importante que se enfrenta: ¿debe la Corte Penal Internacional actuar en los casos de crimen de agresión solo después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya firmado un acuerdo, o no debe mantener esta relación de dependencia? El delito de agresión fue tipificado por la resolución número 6, aprobada por la 13ª sesión plenaria el 11 de junio de 2010, y en los siguientes termos. El acto de agresión significa el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, situaciones históricas como la invasión de Polonia por los nazis en septiembre de 1939 o la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 constituyen situaciones que pueden dar lugar a la imputación del delito de agresión a cualquier persona que ocupe una posición de control jerárquico efectivo, con poder suficiente para dirigir una acción política o un acto de agresión con características, gravedad y una escala tal adecuada para constituir
una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 13 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que un Estado parte puede remitir al fiscal de la Corte, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de los crímenes de su competencia, a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma. Aunque el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo expuesto en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, de las Naciones Unidas, tiene competencia para remitir al fiscal una situación que parezca haberse cometido uno o varios de los mencionados crímenes. Consideramos también que el fiscal de la Corte Penal Internacional puede iniciar una investigación acerca de un crimen de agresión basado en los dispuestos en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Finalmente, cabe señalar que la Corte Penal Internacional no actuará si la agresión es cometida por nacionales del propio Estado y en su propio territorio. Bueno, aquí nos detenemos. Hasta el próximo vídeo de la recta racia. Muchas gracias.